Bienvenidos al primer Festival Internacional de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Este festival integra actividades dirigidas para toda la comunidad de nuestra facultad, para los alumnos de licenciatura, maestría y doctorado, así como con temáticas para académicos e investigadores, ya que nuestro principal objetivo es dar una perspectiva de internacionalización para todos. Participarán las sedes de la UNAM en el extranjero, como son UNAM San Antonio, UNAM Canadá, UNAM Chicago, UNAM Los Ángeles, el CEM de China, el CEM España, CEM Costa Rica, así como el CEM de Reino Unido, CEM Tucson, CEM Alemania, CEM Boston y finalmente el CEM Sudáfrica. Contaremos con la participación de 9 universidades extranjeras que proporcionarán ponencias, y estas son Le Rochelle de Francia, Universidad de Arizona, Universidad Libre de Berlín, Universidad de Sussex de Londres, Universidad Continental de Perú, CEPA Business School de Colombia, la Universidad de Groningen de Holanda y la Universidad Applied Science and Arts de Suiza. Esto es el primer Festival Internacional de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Deseamos que tengas una excelente experiencia. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean nuevamente bienvenidos a las actividades en el marco del primer Festival Internacional de la Facultad de Contaduría y Administración. En esta tarde con un evento muy especial donde nuestro moderador es el maestro Carlos Andrés Sánchez Soto, coordinador de evaluación continua de la Secretaría de Planeación de la Facultad de Contaduría y Administración. Adelante, maestro. Pues el día de hoy vamos a tener un panel que es de México al extranjero, donde nos acompañan ponentes mexicanos que se han insertado en el mercado laboral en empresas y organizaciones internacionales. Me voy a permitir presentar a los ponentes de este panel. Juan Manuel Villalobos Contreras, él es licenciado en Contaduría, aprobado con mención honorífica por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Es maestro en Administración de Contribuciones y maestro en Finanzas Corporativas por el programa en Ciencias de la Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. También fue consejero técnico y consejero académico en la Facultad de Contaduría y Administración, y él realizó un intercambio académico en Gatineau, Canadá. Dentro de su destacada participación laboral, pues tenemos que laboró en el SAT, en el área de fiscalización internacional, y labora en ABUD como Contralor Regional. Actualmente está al frente de la gestión de 18 países que se encuentran a su cargo. Bienvenido, Juan Manuel. Gracias, un gusto estar aquí. Los panelistas, todos profesores de la Facultad de Contaduría y Administración, vamos a realizar una serie de preguntas para ir conociendo cuál ha sido la trayectoria, no tanto profesional como académica, que han seguido para llegar a colocarse en alguna de las empresas internacionales como las que ellos se encuentran o han laborado. ¿Vale? Voy a realizar una primera pregunta y les pido el favor que pues siéntanse con la libertad de ir contestando, ¿no?, lo que ustedes consideren pertinente para que los jóvenes de la Facultad de Contaduría y Administración y en general la comunidad de la facultad pues puedan darse una idea de todos los procedimientos que hay que seguir para llegar a ser personas pues tan exitosas como ustedes. La primera pregunta sería, ¿cómo ha sido el proceso desde que egresaron de la licenciatura hasta que se insertaron en una empresa internacional? Maestro Villalobos. Claro que sí, con mucho gusto. Cuando yo era estudiante, yo me dedicaba enteramente a la vida académica. La mayoría de mis compañeros trabajan desde los primeros semestres, primero, segundo, tercer semestre, y en cambio yo tenía otro objetivo. Yo soñaba con irme a estudiar a Europa y eventualmente sabía que la única oportunidad que tenía para hacerlo era irme becado, y becado por supuesto con ayuda de la universidad. Entonces ese era mi objetivo y sabía que la manera más fácil de hacerlo era irme en posgrado. Entonces traté de seguir adelante y para mí yo creo que esa fue la gran diferencia para llegar a un área internacional de entrada, ¿no? Porque uno estudiando aquí en México estudias inglés, pero llegas a cierto nivel donde la facilidad del idioma y cómo te comunicas está topado a la forma de hablar de los mexicanos o de la escuela, ¿no? Y nunca va a ser lo mismo cuando ya tienes un contexto donde la única opción es hablar inglés, o a lo mejor es la única manera común, ¿no? Porque si estás en donde hay personas chinas, de Singapur, de África, de Europa, etcétera, bueno, necesitas encontrar una idea en común.
Entonces, esa fue mi historia, me seguí estudiando, entré a posgrado y el objetivo era irme a Europa. Entonces, la Universidad de Copenhague me recibió con los brazos abiertos y para mí ese fue el parteaguas en mi carrera. O sea, cuando yo llego, descubro que ni siquiera sabía que existía un área de fiscalización internacional y después descubro que era, por ejemplo, uno de los premios para la gente que ganaba el maratón de fiscal, y cuando regreso me recibieron en la firma y ahí estuve un tiempo y ya lo demás fue yo creo que producto de justamente por el inglés y por el contexto que tenía. Ya de ahí me paso al SAT y de ahí a Abbott, y mi crecimiento en Abbott en los años que llevo están claramente soportados por la facilidad del idioma. Y por eso siempre cuando estoy en clase, ¿no? les repito, el inglés es la base de todo, eso es lo que va a marcar diferencia en la entrada, en el seguimiento, en el sueldo, etcétera. Y el tema principal es qué nivel de inglés, ¿no? Entonces, el nivel de inglés que uno necesita es un nivel de inglés fluido que puedas tener una conversación de cualquier tipo. Sí, el maestro Juan Manuel nos pudiera ayudar, ¿no? Contestándolos, ¿cuál ha sido la principal situación de adaptación cultural cuando ha estado en otros países, ¿no? No sé si nos pudiera platicar un poco su experiencia con respecto a esta parte de la adaptación cultural cuando estuvo en Copenhague o cuando estuvo en Canadá. Por favor. Yo a la UNAM le debo todo, ¿no? Le debo todo a la UNAM y a mis padres, pero a la universidad, gracias a la universidad, fue la primera vez que me subí a un avión, la primera vez que fui a Estados Unidos, la primera vez que fui a Europa. Y me acuerdo que la primera vez que me subí a un avión fue a Canadá. Y el hoy director de la Facultad de Contaduría lo vi unos días antes, me abrazó y me dijo: siéntete muy orgulloso de ser mexicano, que no se te olvide eso. Y yo creo que es uno de los mejores consejos que me han dado. Uno de los principales puntos de adaptación fue cuando me nombraron contralor. Yo sabía que tenía 18 países a cargo. Sabía que iba a ser muy retador, pero en algún momento estábamos en una sala de juntas, un chino, un colombiano, un brasileño y una persona de Bangladesh. Y estábamos en Estados Unidos. Entonces yo sabía que la única oportunidad que yo tenía era tratar de destacar con trabajo y con conocimiento. Para ese momento ya llevaba algunos años en la compañía y tenía muy claro que existe un estereotipo de mexicano, existe una idea predeterminada del mexicano. Hay algunas cosas muy chistosas que piensan de nosotros y hay algunas cosas que no son tan chistosas. Entonces, yo tenía un objetivo en mi cabeza muy claro, que era que debía de sentirme orgulloso por ser mexicano y demostrar por qué, ¿no? Entonces, para mí eso ha sido lo que me ha sacado adelante en el contexto internacional. En el tiempo que llevo, de los 3 años como contralor, 2 años he ganado el contralor del año, y la verdad es que siempre lo dedico a mi ayudante, que es de la universidad, ¿no? Que le debo tanto, y definitivamente al soporte que tenía desde antes. Entonces, la vida te va poniendo retos enfrente con gente que de repente es muy complicado entender, no solo por el idioma, ni tampoco por el bagaje, sino también su manera de actuar. Y yo creo que lo único que queda es trabajo muy fuerte y energía, y sobre todo educación para sacar las cosas adelante. Yo creo que esos han sido los ejes rectores de mi vida profesional, y tratando de hacer una diferencia y de que sepan, él es el mexicano y está haciendo bien las cosas, ¿no? Entonces, ese es mi orgullo. Mi orgullo es traer la bandera en la mano, ¿no? Eso es lo que me ha servido. Gracias. Muchas gracias. Si usted nos pudiera también pues, apoyar, ¿no? ¿Cuáles son nuestras habilidades profesionales que se requieren para insertarse en una empresa internacional? Podemos hablar de habilidades, conocimientos, actitudes y aptitudes también, ¿no? Para que este camino de ingreso sea más sencillo. Se me hace una muy buena pregunta. Yo resumiría esto en 4 palabras. Ventas. Yo creo que uno de los éxitos es saber que todo el tiempo estamos vendiendo algo, ¿no? O sea, vendiendo una idea, vendiendo nuestra misma persona, vendiendo justamente la estructura. Y a quien no le quede claro, y más está en una escuela de negocios, que está vendiendo todo el tiempo, tiene que volver a estudiar una parte, ¿no? Porque eso es básico y fundamental.
¿A qué me refiero con palabra? Les platico una anécdota. Alguna vez en Dinamarca me fui a andar en bici con un amigo que se llama Tom Cunningham, australiano, y me decía, algo salió del tema del inglés y a mí me costaba mucho trabajo entenderle, especialmente a los australianos y a los neozelandeses, que hablaban un poquito parecido, tenían la picardía del doble sentido del mexicano, pero en inglés. Cuando capté esa idea, ideal, ¿no? Pero platicando con él del tema me dijo, ¿sabes qué, Juan Manuel? Yo creo que especialmente los latinos yo veo que tienden a tratar de imitar el acento californiano del inglés. Y me puso algunos ejemplos y dije, es cierto, ¿no? Me dijo, pero que te quede claro que no es lo mismo escuchar hablar a alguien de California que de Nueva York que de Texas. Y él me decía este mismo ejemplo en su Australia, ¿no? O sea, alguien de Sydney y de las otras partes. Entonces ahí empiezo a captar y a hacer remembranza de, claro, no es lo mismo aquí escuchar un regio que alguien de Veracruz que alguien chilango, ¿no? El punto es que me dijo, si tú puedes comunicarte en el idioma, ocupar los tiempos correctamente, no te preocupes por imitar un tono, ¿no? Y eso para mí cambió mi vida y mi facilidad en el inglés, ¿no? O sea, claro, tratar de decirlo correctamente, pero bueno. La otra es, dentro de este mismo proceso de ventas, yo creo que es un tema óptimo que sepamos que muchas veces hay que estar enfrente dando una charla, enfrente explicando un tema, enfrente tomando el liderazgo de ciertas cosas, y hay que prepararse para eso, ¿no? Como una actitud. Yo creo que es importante saber las personas por nombre, quién hace qué cosa y saber cuáles son los detalles, eso es fundamental. Y finalizo con el primer consejo que recibí en Price, el primer día. Me dijo, Juan Manuel, si quieres ser exitoso en esta o cualquier empresa, conoce las reglas. Entonces, las reglas ya en el mundo corporativo son las políticas. Creo que eso es uno de serían los 4 puntos que yo considero fundamentales, maestro. Ok, Juan Manuel, muchas gracias. ¿Me permites ahorita quedarme contigo para la siguiente pregunta? Hablando con todo gusto. De lo que acabas de decir, a ti en algún momento alguien te ha dado consejos, ¿no? Lo que he escuchado que te los han dado en tu trabajo, en tu formación académica. ¿Cuál sería o cuáles serían los consejos que tú pudieras darles a los alumnos de nuestra comunidad si es que quisieran incorporarse a una empresa internacional? El primer consejo que les podría dar es, y aunque se ha tratado de diferentes maneras, es nada es gratis, ¿eh? O sea, nada es gratis. O sea, yo creo que es muy difícil que queramos llegar con la emoción y con el sí se va a poder y sí me van a contratar, cuando no tienes un perfil adecuado, y ese perfil se llama el idioma. Si quieres que te contrate una empresa francesa, pues empiezas por aprender francés, y el inglés pues es en todos lados. Si quieres que contrate Huawei, pues sería muy conveniente que hables chino. O sea, perdón, pero a nadie lo van a contratar sin razón, ¿no? O sea, necesitan aprender esto. Ese es el primer punto. El segundo punto que a mí me ha servido mucho, y fue un consejo que recibí de la doctora María Antonieta Martín Granados, es, y se los platico a mis alumnos, jóvenes, ustedes a la edad que tienen, se quieren concentrar en lo que piensan en ese momento, ¿no? Es decir, yo quiero ser delantero, o yo quiero ser portero, o yo quiero ser medio, ¿no? Para los contadores, yo quiero ser fiscalista, o yo quiero ser financiero, yo quiero ser auditor. La vida te va llevando, ¿eh? O sea, la vida te va llevando, por eso cambié, de repente estaba en impuestos, luego me hice financiero, luego regreso a impuestos, y creo que esa es justamente la oportunidad de crecer. Y el contexto en una empresa internacional, y los ponentes que están aquí no me dejarán mentir, es que cuando a ti te avisan que hay un nuevo proyecto, ya se decidió, ya todo el mundo sabe, ya nada más es que te avisen a ti, porque ya movieron todos los puntos ahí en el tema, y ya generalmente tú eres el último que sabe, y hay que subirse al barco, ¿no? Y muchas veces es simplemente tener la mejor de las actitudes, claro que sí, empiezo y listo. Creo que esos serían los consejos fundamentales que yo podría compartir con mis alumnos. Ahorita que te escuchaba, ¿no? Con respecto a esta parte de la confianza, ¿podrías mencionarnos cómo le haces para dejar que la vida te lleve sin perder el camino? O sea, sin dejar de enfocarte, ¿no? No sé si tú nos pudieras apoyar con eso. O sea, como no perderte en la búsqueda de tu objetivo. La brújula en mi vida, por mucho, ha sido el consejo que me repitieron mis papás desde muy niño, y es que existe
un ser superior, una energía superior o una razón superior, Dios, como lo queramos llamar, ¿no? Y yo creo que hay que dedicarle los triunfos y dar gracias, ¿no? Y dentro de eso, la idea principal de mis papás, lo que me repetían era, hay que ubicar qué te hace feliz, ¿no? O sea, si te hace feliz la escuela, sigue estudiando. Si te hace feliz triunfar, pues trata de buscar eso. Si te hace feliz el reconocimiento, pues anótate a todos los concursos, ¿no? O sea, y así eso lo puedes ir proyectando. La verdad es que es complicado amarrar ese me hace feliz el dinero o me hace feliz el puesto, porque ahorita está y mañana no. Pero si tienes una lista grande de qué son las cosas que te hacen feliz, pues puedes ir subiendo, ¿no? Y yo creo que el mundo corporativo me enseñó que otro de las brújulas que es óptimo seguir es que tú eres directamente proporcional, o tu éxito es directamente proporcional al éxito de tu equipo. Entonces, si tu equipo es la UNAM, pues tienen que triunfar los que están en tu equipo representando tu universidad. En el mundo corporativo es lo mismo. Creo que esa es la idea, ¿no? O sea, dentro de la proyección, el saberte y el vivirte como de qué es lo que me hace feliz, y la vida te enseña que necesitas a otras personas en algunas ocasiones y coordinarte con ellos para alcanzar esos objetivos. Muchas gracias, Manuel. Pues básicamente hemos llegado al final de este panel. Quisiera agradecerles su participación y rescato de entre otras ideas, ¿no? Lo que comentaban tanto Juan Manuel como Pedro Alarcón, como Pedro Tagle y como decía también la maestra Tere Delmos, ¿no? Lo podemos ir resumiendo con respecto a situaciones importantes como el manejo de idioma, ¿no? Lo decía Juan Manuel, no solamente el inglés, sino el idioma de la empresa o la organización donde pues, ustedes quisieran laborar, ¿no? Sumo a estas situaciones la apertura que debemos de tener como seres humanos para el trabajo colaborativo, ¿no? También le sumo esta parte que los cuatro mencionaban sobre la flexibilidad, ¿no? O sea, tenemos que ser flexibles para ir tomando decisiones en función de cómo se vayan presentando en el contexto, ¿no? Y sobre todo, también quisiera comentar esta situación de la importancia que tiene la autoestima, ¿no? Desde el autoconcepto para podernos arriesgar, para poder ir perdiendo el miedo a algunas situaciones que día a día se enfrentan, y como comentaban, ¿no? Parte de esta situación pues puede ser aventarse al vacío, ¿no? En algunas ocasiones con respecto a salir de las zonas de confort, ¿no? Entonces, fueron las ideas principales que logré rescatar. Sin embargo, hubo más. En verdad, agradecemos mucho su participación de ustedes y también la participación de la comunidad para hacer preguntas tan interesantes y escucharlos atentamente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias al foro.